Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 11. Deja de apresurarte. Dirigido por el hermano Segundo Sánchez. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Salmo 18:30. El hermano Segundo Sánchez León es comunicador social, estudiante de teología en la Facultad Teológica Bautista y líder del Ministerio de Motociclistas Biker for Christ. Su trayectoria combina el estudio académico con una profunda vocación ministerial, lo que le ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre la fe y la comunicación. Como padre de 2 hijos y esposo, ha equilibrado su vida familiar con su compromiso con el Evangelio, dedicándose al servicio y liderazgo cristiano. Su interés en la teología reformada y su participación en la Iglesia Bautista Reformada lo han llevado a explorar temas de interpretación bíblica y predicación. Actualmente, su formación teológica y su liderazgo en Biker for Christ le permiten impactar diversas comunidades, llevando el mensaje del Evangelio a través del motociclismo y el compañerismo cristiano. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Excelente, muchas gracias. Muy buenos días, muy bien, gracias al Señor. Buenos días, bien, gracias a Dios. Con el frío que amanezco yo acá en Boyacá o otros climas ustedes. También aquí está haciendo frío. Un terrible frío. Bueno, mi hermano, adelante para que puedas iniciar con nosotros el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias, Carito. Mi querida iglesia, mis amados hermanos, muy buenos días. Qué bendición tenerlos en esta mañana. Son aproximadamente las 5:32 en Bogotá, Colombia, Sudamérica, para los que nos están viendo en países de Europa, en Estados Unidos. Bueno, vamos a iniciar nuestro devocional hoy. Hoy tenemos un tema muy hermoso, muy maravilloso, que es lo que está atacando, yo veo que al mundo entero, que es los afanes. Entonces vamos a iniciar con una oración. ¿Ok? Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por regalarnos una nueva mañana, una esa hermosa creación que hoy podemos contemplar. Estamos súper agradecidos contigo. Y solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir perseverando, a seguir cada día descansando en ti, que es lo más difícil que podemos hacer, descansar en ti, en tu soberanía, entendiendo que tú tienes el control de todas las cosas, que nada se te sale de tus manos. Hoy queremos que nos asistas, que nos hables, que hoy también nos exhortes a través de tu palabra y abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, y nos ayudes, Señor, a aplicar tu hermosa palabra y que hoy podamos salir de este devocional diferentes, cambiados, porque entendemos que es tu palabra la que nos cambia, la que nos hace libres. Ayúdanos, Dios. Solo necesitamos cada día de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, Señor. Permítenos, Señor, que a través de este tema que vamos a abordar hoy en este devocional, Señor, nuestras vidas, Señor, sean consoladas y también sean afirmadas cada día, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a pedirle a nuestra querida Carito que nos lea hoy la lectura del devocional. Carito, por favor. Buenos días, gracias, hermano. Marzo 11. Deja de apresurarte. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Salmo 18:30. Dios nunca se apresura. Él nunca llega tarde. Sus tiempos siempre son perfectos. Sin embargo, muchos pasamos la vida corriendo de aquí para allá, ansiosos por hacer que las cosas sucedan cuando pensamos que deben suceder. Considera como ejemplo Esther 6.
En este capítulo vemos grande agitación y actividad. Sin embargo, no es la actividad de Dios, sino la del hombre. Amán despertó y se apresuró para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo. Esther 6:4. Cuando el rey Asuero le pidió que se apresurara a exaltar con las copas reales al hombre a quien el rey quería honrar. Versículo 10. Esto no le causó problemas, asumiendo que la honra era para él mismo. Más adelante, vemos que Amán se apresura una vez más para llegar a su casa avergonzado. Versículo 12. Humillado por la orden de honrar a Mardoqueo, su enemigo. Él no quería que nadie lo viera. Se cubrió la cabeza como un criminal bajo arresto que busca protegerse de las cámaras de televisión. Era la imagen de la decepción y el dolor. Sin embargo, Mardoqueo no se apresuró. Todos lo habían subestimado. Sus advertencias sobre el complot asesino habían sido importantes, pero aparentemente a nadie le importaron, ni siquiera al rey, que había sido el beneficiario de lo que había hecho. 4 o 5 años pasaron sin que lo honraran ni se le reconociera. Esther 6:3. Pero Mardoqueo siguió haciendo lo correcto, con paciencia y fidelidad. Él sabía que en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Salmo 18:30. Derek Kinder escribe que todos los retrasos de Dios son oportunidades para la madurez, ya sea del tiempo o del individuo. El salmista afirma, antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Salmo 119:67. Al igual que el salmista, nuestro comportamiento por defecto es seguir nuestro propio camino y descarriarnos por donde nos place. Sin embargo, cuando Dios en su providencia nos hace esperar más tiempo del que quisiéramos o incluso produce decepción, dolor y angustia en nuestra vida, tenemos la oportunidad de prestar atención a sus palabras y confiar en que su plan se cumple de forma perfecta. Somos llamados a creer que el camino de Dios es perfecto y que su palabra es verdad. No solo cuando su favor es evidente, sino también cuando todo se va a pique y prácticamente todos ignoran las cosas que hemos hecho que merecen honra y reconocimiento. ¿En verdad lo crees? Recuerda que incluso el plan definitivo de Dios no requirió prisa, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Romanos 5:6. Los caminos de Dios son perfectos y sus tiempos son correctos. Por tanto, deja a un lado tu prisa y luego suelta tu ansiedad y aprende a confiar en que Dios hará su obra en el tiempo correcto. Para profundizar, Proverbios 3:5-12. Amén. Gracias, Carito. Ok, qué hermoso tema, ¿verdad? Bueno, deja de apresurarte. Es el tema que nos corresponde hoy, marzo 11, con nuestro devocional. Bueno, como ya leímos el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que esperan en él. Pues mirando el contexto histórico de este Salmo 18, recuerden que fue escrito por el rey David tras una gran liberación. Después de ser liberado de sus enemigos, ¿qué hace David? David canta un himno reconociendo que todo lo que ha logrado es obra de Dios. El Salmo 18:30 nos recuerda que los caminos de Dios son perfectos, incluso cuando las circunstancias nos empujan a apresurarnos. Entonces, mirando bien este salmo, hablando sobre el tiempo perfecto de Dios, este versículo describe la perfección de los caminos de Dios usando la palabra hebrea tamim. Recuerden, la palabra hebrea tamim, que denota integridad y rectitud. Los planes de Dios son siempre perfectos, no se apuran ni se desvían. Oh, qué hermoso el tema. Ahora, mirando el autor, hace un énfasis en la historia
de Mardoqueo en el libro de Esther. Recuerden que este libro de Esther es importante que ustedes en casa lo lean. Ojalá más tardecito, cuando terminemos el devocional, lean todo el libro de Esther, estos capítulos, y pueden mejor entender lo que Dios quiere hablarnos hoy a través del Salmo 18:30, sobre los tiempos de Dios que son perfectos. Entonces, la soberanía de Dios en Esther 6, en este capítulo vemos cómo Amán se apura para ejecutar sus planes malvados, pero la intervención de Dios, aunque silenciosa, es precisa y perfecta. Entonces, cuando leamos solamente el capítulo 6 de Esther, que nos dice, habla de que Amán, que era un malvado, era un impío, este hombre quería mandar asesinar, acabar con todos los judíos, pero Mardoqueo tiene, Dios usa a Mardoqueo para no hacerlo. Entonces lo que quiere Amán es colgar, hace una horca para matar a Mardoqueo, pero todo le sale al revés, y eso es lo que vemos aquí. Y Mardoqueo, por su parte, no se apresura y sigue siendo fiel. Recuerde que aquí el autor nos habla de 4 o 5 años que pasaron después de que Mardoqueo le avisó había un plan para matar al rey, y Mardoqueo es el que avisa, y el rey se le había olvidado todos los beneficios que había recibido de Mardoqueo, y pasaron 4 o 5 años y las cosas siguieron normales. Pero en el tiempo de Dios, ¿Dios qué hace? Recompensa a Mardoqueo en el tiempo de Dios. Y eso es lo que el autor quiere mencionarnos en este tema del devocional. Mardoqueo, por su parte, no se apresura y sigue siendo fiel. Esto nos enseña a esperar con paciencia, confiando en que Dios está en control. A veces se nos olvida eso, de que Dios tiene el control de todas sus cosas. A veces nos convertimos en deístas. El deísta cree que Dios creó toda la creación y se sentó allá y dejó, hagan lo que ustedes quieran. Y que, o sea, más o menos ellos creen que Dios no tiene el control de todas las cosas. Eso es más o menos lo que creen los deístas. Pero nosotros somos teístas, nosotros creemos que Dios creó todas las cosas en 7 días literales y después tiene el control de esa creación. Él tiene el control, o sea, él nada se le sale de sus manos, y eso es lo que nosotros como creyentes debemos de creer y entender y descansar en que Dios tiene el control. El tiempo de Dios es un concepto clave en la teología cristiana que nos invita a reflexionar sobre cómo Dios interactúa con el tiempo en la historia humana. Y yo quiero que veamos hoy 7 punticos, vamos a mirar 7 punticos, o 7, bueno, como usted los quiera llamar, ¿ok? Vamos a hablar, y vamos a iniciar con nuestro primer punto. Dios es eterno y atemporal. Y quiero que leamos Salmo 92. Salmo 92. Dieguito hoy nos va a leer Salmo 92. Buenos días, claro que sí. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Gracias, Dieguito. En el Salmo 92 nos recuerda que Dios es eterno. Él es eterno. Dios no está limitado tampoco por el tiempo como nosotros lo estamos. Él es eterno, sin principio ni fin, y existe fuera de las limitaciones del tiempo. Para Él el pasado, presente, futuro son igualmente presentes. ¿Qué significa esto? Esto significa que aunque nosotros experimentamos el tiempo de manera secuencial, Dios ve toda la historia en un solo momento eterno. Recuerde que Dios es atemporal. O sea, Dios, el tiempo que nosotros tenemos, que vivimos afanados y turbados, así como Marta, que vivimos así, cansado y turbado, entonces para Dios no, el tiempo para Dios no existe. O sea, no el que nosotros entendemos como tiempo, que el pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque Él es eterno.
Él es eterno. El principio y el fin que nos habla es un principio que hemos tenido nosotros, los seres humanos, tenemos un principio. Dios no tiene principio, ¿sí? Él es el principio, Él no tiene un principio. O sea, para que podamos no confundirnos en esta mañana. Él no tiene principio ni fin. Él es eterno. Amén. Ahora, cuando pensamos en el tiempo de Dios, debemos recordar que Él ve el panorama completo y que su plan se ejecuta según su perfecta voluntad y en su tiempo, no en el nuestro. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Él ve el panorama completo. Él ya decretó todas las cosas. Cuando nosotros estudiamos algo que se llama el decreto de Dios, podemos entender mejor, porque Dios decretó todas las cosas en su tiempo. Él ya decretó todo lo que va a pasar mañana, dentro de 1000 años, 2000 años, ya Dios lo decretó. Ya Dios sabe, ya tiene él ya ve el panorama completo porque Él ya creó todas las cosas. Todo. Nosotros nosotros a veces no podemos entenderlo, ¿sí? Y cuando comenzamos a hacernos preguntas, ¿cómo así? O sea, que Dios decretó que iba a pasar eso, que iban a morir tantos niños, que entonces comienzan a hacerse uno preguntas. Cuando uno ve este tema, comienza uno a hacerse preguntas, ¿cómo así? O sea, Dios decretó todo eso que va a pasar. Sí, Dios lo decretó y Él tiene el control de todo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, de que el tiempo de Dios es perfecto. Él ya decretó todas las cosas y tiene control de su creación. Entonces, Dios es eterno y atemporal, recuerda. Ahora, nuestro segundo punto, el tiempo de Dios es perfecto. Ahora, yo quiero que podamos mirar una cosita en este punto. Resulta que la frase de cajón hoy en día, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? El tiempo de Dios es perfecto. Por ejemplo, nosotros vemos a Epa Colombia cuando la entrevistaron desde la cárcel y ella decía, es que el tiempo de Dios es perfecto. Escuchamos a todo el mundo, el tiempo de Dios es perfecto. Usamos frases sin realmente reflexionar sobre ellas. Es importante vivir y aplicar esos principios en nuestra vida diaria. Esto transmite la idea de que no solo se trata de decir las palabras, sino de vivirlas. Entonces escuchamos a todo el mundo decir, el tiempo de Dios es perfecto, pero viven angustiados, viven estresados, ahora la enfermedad hoy en día, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, los afanes de este mundo. Entonces se nos olvida entonces la frase, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces cuando nosotros entendemos eso, que el tiempo de Dios es perfecto, yo tengo que descansar en Dios, de que Él tiene el control, de que a su tiempo van a suceder las cosas de acuerdo a su voluntad y no la de nosotros. Y eso nos frustra a nosotros, eso nos humilla a nosotros, ¿ves? Porque nosotros a veces queremos tener el control de todas las cosas, nosotros queremos ser autosuficientes, aún como creyentes. Y cuando no pasa lo que nosotros queremos, nos frustramos, comenzamos a pelear con Dios, a pelear con nuestra familia, a pelear con todo el mundo. Y no entendemos esa frase realmente, que el tiempo de Dios, Dios va a obrar en el tiempo que Él quiere. Por ejemplo, cuando nos suceden cosas terribles, las personas que están ahorita padeciendo enfermedades, que cirugía aquí, cirugía allá y todo eso, y que a veces uno no entiende. Pero cuando comienza uno a entender esta frase, que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios nos va a sanar en el tiempo que Él quiera, si Él quiere, si Él no quiere, pues nos va a dar la fortaleza para poder soportar las pruebas, soportar ese desierto, soportar esas circunstancias. Entonces, no todos son consecuencias del pecado, no todas las cosas que nos suceden son consecuencias del pecado, aunque sí es así, pero también a veces son motivos también. ¿Para qué? Para formar en nosotros nuestro carácter, para formar algo en nosotros, ¿ves? Y también son de ciertas circunstancias que vamos a mirar en otro punto, que nos ayudan a buscar más de Él, a depender más de Él. Entonces, cuando escuchamos esa frase de cajón hoy en día, el tiempo de Dios es perfecto, y uno escucha hasta los ateos hablando así. Entonces, quiero que miremos Eclesiastés 3:11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. A ver, ¿quién me quiere leer Eclesiastés 3:11, por favor? Alguien que levante la manito. Eclesiastés 3:11. Acá no ¿Puedo levantaron la leer? manito. Sí, por favor. Ah, ok.
Dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Amén. ¿Qué versión es esa, Carito? Ah, la versión contemporánea. Ah, qué buena. ¿Lo leo en Yo Reina Valera? sí. Listo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Qué buenas esas versiones. Los llevan a uno a tener un mejor entendimiento. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa. Recuerden, todo lo hizo hermoso en ¿qué? En su tiempo. Y cuando comenzamos a mirar la creación de Dios, por ejemplo, y uno dice, pero ¿por qué Dios no creó todo en un día? ¿No es poderoso? Sí, Él es poderoso, Él es soberano, pero Él todo lo hizo en su tiempo, ¿ves? Entonces todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ah, qué hermoso lo que el predicador nos enseña en este libro de Eclesiastés. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, mientras que los humanos a menudo se frustran con el retraso o la rapidez de los eventos en sus vidas. El tiempo de Dios nunca es apresurado ni está demorado. Es siempre el momento adecuado para que se cumpla su voluntad, en el tiempo que Él quiere. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Aún pasa, por ejemplo, también en nuestras iglesias. A veces nos afanamos, pero porque la iglesia no crece, pero porque la iglesia no es, porque estos hermanos, ¿por qué no? Si les enseño y les enseño y nada. No, o sea, no, sus vidas no son transformadas como uno quiere. No, en su tiempo Dios lo va a hacer. En su tiempo Dios lo va a hacer. Aunque no siempre entendemos por qué las cosas ocurren cuando ocurren, podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor. Debemos esperar en su tiempo sabiendo que su plan es perfecto. Amén. Ahora vamos a mirar nuestro tercer encabezado, nuestro tercer punto. El tiempo de Dios nos llama a la paciencia. Filipenses 4:6. A ver, ¿quién me quiere leer? Una persona alzó la manito ahorita para que por favor me lea Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, vi que levantó, que aparece el nombre de Minosca en el Méndez, creo. Algo así aparece ahí en el, me aparece a mí ese nombrecito. Filipenses 4:6. ¿No? ¿O quién me quiere leerla? Ya, aquí me levantaron la manito, la persona que me levantó la manito, Lady Salamanca. Por favor, Lady. Buenos días. Muy Por buenos nada días. estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén, hermanita, gracias. Por nada estéis afanosos. Entonces, aquí en su tercer punto, el tiempo de Dios nos llama ¿a qué? A la paciencia, que es lo que nos cuesta. Yo escucho a muchas personas decir, ay, Dios, dame paciencia. Una vez una hermanita se fue del pastor, le dijo, pastor, yo quiero que usted ore para que Dios me dé paciencia. Y el pastor se pone a orar y comienza a orar así, Señor, envíale problemas, que se le levante el esposo, se le levanten los hijos. No, pastor, porque ahora sí es que Dios le va a dar paciencia para que soporte todo eso. Entonces, eso es lo que a veces necesitamos, paciencia, esperar en Dios. ¿Ves? Entonces, Filipenses 4:6, el apóstol Pablo en su carta nos manda ¿a qué? A que por nada estéis afanosos. Eso es algo que Dios ha tocado mi corazón, este versículo. Y cuando va a pasar, cuando a veces me quiero como afanar, se me viene a mi mente este versículo bíblico. Por nada estéis afanosos, entonces descanso en Dios. Sí, Señor, por nada tengo que afanarme. Por nada. ¿Ok? Por nada estéis afanosos. A menudo los cristianos debemos esperar en el tiempo de Dios, a no afanarnos, incluso cuando nos enfrentamos a pruebas, dolor, incertidumbre.
La espera nos llama a la paciencia. Recuerde, también nos llama a la oración, al agradecimiento, al dar gracias y a la confianza en que Dios tiene todo bajo control. Recuerde, por nada estáis afanosos, sino que ¿qué nos manda el apóstol aquí? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Oh, qué hermoso. Las dificultades o demoras en nuestras vidas no son una señal de que Dios se ha olvidado de nosotros. Al contrario, son una oportunidad para aprender a esperar con fe, creyendo que su tiempo es el mejor. Amén. Vamos a mirar nuestro cuarto encabezado. Dios cumple sus promesas a su tiempo. Gálatas 4:4. ¿Quién tiene Gálatas 4:4, por favor, para que lo lea? Gálatas 4:4. A ver, ¿quién me quiere leer Gálatas 4:4? Ya me levantaron la manito. A ver, Leonor Conde. Léenos, por favor. Gálatas 4:4 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que ¿hasta ahí? No, sigue. Para que redimiere a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así Amén. Que ya no eres esclavo, sino hijo, y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, hermanita, muchas gracias. ¡Qué bendición! Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces, la venida de Cristo fue un cumplimiento perfecto del plan de salvación de Dios, que se había trazado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios en el tiempo de Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. En el tiempo de Dios, ni fue antes ni después, en el tiempo preciso. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Listo? Entonces, la venida de Cristo fue un cumplimiento perfecto del plan de salvación de Dios, que se había trazado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, aunque durante siglos pareciera que no sucedía nada, Dios actuó en el momento preciso. Entonces, recuerden que nosotros miramos, los que creemos en que la Tierra tiene aproximadamente 6.000 a 7.000 años, los que creemos en el creacionismo, que se llama eso. Y ahora usted tiene derecho a creer en lo que usted quiera creer. Si la Tierra tiene millones de años y tiene miles de años, pero pues yo creo que la Tierra tiene 6.000 a 7.000 años. Creo en el creacionismo. Sí, es respetable. Entonces, 4.000 años pasaron desde Adán hasta que viene Cristo. En esos 4.000 años, muchos estaban esperando a Jesús. Aún los judíos todavía los están esperando. Algunos judíos todavía están esperando que Jesús venga. Sí, todavía lo están esperando. Entonces, en ese tiempo perfecto, que no fue ni antes ni después, Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, por los impíos, que éramos impíos, éramos pecadores, estábamos bajo la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando yo escucho a personas decirle al que no conoce de Cristo, Dios te ama y tiene un propósito contigo, y yo le digo, no le diga mentiras. Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador, dice que Dios aborrece al impío todos los días de su vida. Entonces, éramos así, y Dios envía a su Hijo a morir por nosotros, y ahora ya Dios no nos ve como impíos, no nos ve como pecadores, sino como nos ve a través de Cristo, nos ve perfectos, santos. Así nos ve Dios en este momento, porque nos ve a través de Cristo. Entonces,
La venida de Cristo fue un cumplimiento perfecto del plan de salvación de Dios, que se había trazado desde antes de la fundación del mundo. Aunque durante siglos pareciera que no sucedía nada, Dios actuó en el momento preciso. Esta misma verdad se aplica a las promesas de Dios para nuestras vidas. Él cumplirá su palabra en el momento adecuado, de acuerdo con su propósito eterno. Recuerde que en nuestras vidas Dios puede tardar en responder a nuestras oraciones o en actuar de la manera que esperamos. Sin embargo, su promesa es segura y se cumplirá a su tiempo. Debemos confiar en que su respuesta será la correcta y en el tiempo perfecto. Amén. Vamos a mirar nuestro quinto punto. El tiempo de Dios es para la madurez espiritual. Y vamos a leer nuestro Salmo 119:67, que ya Carito está en el devocional de Alistair Begg. Ahí está, Salmo 119:67. ¿Quién me quiere leer el Salmo 119:67? Lorena, por favor, léenos. Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén, muchas gracias. Amén, antes que fuera afligido, andaba errante en esta versión, pero ahora guardo tu palabra. Entonces, recuerden, Dios usa el tiempo para moldearnos y madurarnos espiritualmente también. En el proceso de espera, Él nos enseña lecciones de fe, de paciencia, dependencia y confianza. Las pruebas y las demoras no son castigos, sino medios para crecer en nuestro caminar con Él. ¡Qué bendición! Ay, qué bonito es esto. Cuando nosotros entendemos que en el tiempo, que todo lo que pasa, que todo lo que nos sucede, también es para madurarnos, para formar algo en nosotros, formar nuestro carácter, porque ya lo hemos dicho muchas veces. Eso nos tiene que enseñar, nos da lecciones de fe, de paciencia, de dependencia, de confianza, de creer, meternos más con Dios. Las pruebas, los desiertos, eso cuando a veces uno no lo entiende y uno dice, pero ¿por qué no me sana? ¿Pero por qué no pasa esto? ¿Pero por qué tengo que seguir esta lucha con mis hijos, con mi marido, con mi esposa? ¿Sí? Entonces, y cuando entendemos que Dios está formando algo en nosotros, algo está formando. Recuerden lo que le pasó a nuestro hermano Moisés. Moisés, cuando no entiende los tiempos, él sale y asesina a un egipcio y sale huyendo. ¿Cuántos años le costó a él su ministerio? ¿Cuántos años estuvo errante en el desierto, viviendo circunstancias difíciles? Fueron 40 años. Recuerde que él salió más o menos de una edad de 40 años, salió de Egipto y pasó 40 años en el desierto, y cuando tenía 80 Dios lo llamó y le dijo, ven Moisés, que lo necesito. Lo llamó para que sacara a su tierra, a su pueblo, y los sacara de la esclavitud, los llevara a la tierra prometida, a la edad de 80 años. Y Moisés tuvo que vivir 40 años, y en esos 40 años fue formado su carácter. Recuerde que la Biblia nos enseña y nos muestra que dice que Moisés era rudo, tenía un carácter fuerte, era una persona como un poco soberbia. Y en esos 40 años vemos después que la Biblia nos menciona y nos habla de Moisés como un hombre manso y humilde. Imagínense, 40 años para formar ese carácter de Moisés. ¿Cuántos años usted está viviendo con ese carácter que tiene, que no se aguanta ni usted mismo? ¿Cuántos años tenemos que vivir desiertos o circunstancias difíciles que no entendemos, pero después decimos, oiga, Dios necesitaba, o sea, yo necesitaba que Dios me formara.
Y ahora ya me he hecho una persona humilde, a descansar en Él, a no afanarme, dejar de ser ansioso. Eso nos sirve. Entonces, estos momentos, estas circunstancias en los tiempos de Dios que Dios maneja, esos procesos de espera nos enseña esas lecciones de fe, de paciencia, de dependencia y de confianza. Recuerde, las pruebas y las demoras no son castigos, sino medios para crecer en nuestro caminar con Él. Las dificultades de la vida, cuando se ven a través de la lente del tiempo de Dios, del lente del tiempo de Dios, pueden ser oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. La espera es una herramienta divina que si la abrazamos nos lleva a una mayor santidad. Amén. Vamos a mirar nuestro sexto encabezado, sexto punto. El tiempo de Dios está sometido a su voluntad soberana. Y eso es algo que tenemos que entender. Daniel capítulo 2, verso 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. A ver quien que me lo quiera leer. Daniel capítulo 2, versículo 21. Hermano, ¿puedo leerlo? Claro que sí. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén, qué bonito. Él cambia los tiempos y las épocas, quita a los reyes y pone a los reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¡Qué hermoso! Dios es soberano sobre el tiempo. Él establece cuándo y cómo se desarrollan los eventos en la historia, desde los grandes cambios políticos hasta los momentos más personales de nuestras vidas. Nada escapa a su control. En los tiempos de Dios, a veces uno no entiende, pero Dios, ¿por qué colocaste al presidente que está? Bueno, si de pronto aquí hay personas pues que son de izquierda, muy respetable, tenemos que respetar eso, ¿sí? Y orar por nuestro querido presidente. Si usted no está de acuerdo con lo que él hace, ore por él y entienda de que Dios lo puso, fue Dios el que lo puso. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser responsables también de los actos, de lo que sucede. Entonces, Él establece cuándo y cómo se desarrollan esos eventos en la historia, desde esos grandes eventos políticos que a veces nosotros no entendemos, hasta los momentos más personales de nuestra vida, ¿no? Nada escapa a su control. O sea, el tiempo está sometido a su voluntad soberana. Usted tiene que entender eso. El tiempo, lo que está pasando aquí, todo eso está sujeto a la voluntad de Dios. Recuerden que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. A veces eso puede sonar como frases de cajón, pero bueno, la misma Biblia nos lleva a nos lleva a entender, la misma Biblia nos lleva a mirar de que así es. Entonces, cuando el mundo parece caótico o fuera de control, recordemos que Dios sigue siendo el que tiene el dominio sobre el tiempo y la historia. Esto nos da seguridad, sabiendo que incluso en las épocas más oscuras, Él sigue siendo soberano. Amén. Eso es lo que tenemos que nosotros cada día entender. Ahora, nuestro último encabezado. El tiempo de Dios es una oportunidad para esperar y vivir en fe. Entonces, nuestro séptimo punto, el tiempo de Dios es una oportunidad para esperar y vivir en fe. Vamos a pedirle a Dieguito que nos lea Hebreos 11.1. Dieguito, Hebreos 11.1. Sí, señor, ya voy. Y dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en No, Judea. Hebreos 11.1. Señor, Hebreos 11, Dieguito. Hebreos 11.1. es ese. Hebreos, ok, perdona. Dame un momentito, por favor. Apliquemos la paciencia. Once, uno dice, es pues la fe
la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gracias, Dieguito. Vivir según el tiempo de Dios es vivir en fe. Eso es. Recuerde, el autor de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, vivir según el tiempo de Dios es vivir en fe. ¿Esto qué nos llama? Nos llama a confiar en lo que no podemos ver y esperar lo que aún no ha llegado. Recuerden que la fe se fortalece cuando aprendemos a esperar en Dios, sabiendo que su plan se cumplirá, incluso cuando no entendemos todo lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es el mayor don que Dios nos ha dado? El don de la fe. Eso lo estábamos estudiando el domingo en la iglesia. Nuestro pastor nos estaba enseñando sobre los dones y estaba hablando que el don de fe es el que nosotros debemos más añorar. Danos fe, Señor. Enséñanos a descansar en ti, que esa sea tu oración en esta mañana. Dame fe. Recuerde que los apóstoles también le decían, danos fe, enséñanos a esperar en ti. ¿Ves? Aumentanos la fe. Recuerde que esa era la oración de los apóstoles con Jesús. ¿Ves? Aumentanos la fe. Hay momentos de incertidumbre en nuestras vidas. Hay momentos de incredulidad. Hay muchos que luchan con la incredulidad y debemos nosotros todos los días ir al trono de la gracia para recibir oportuno socorro y aprovechar para decirle, Dios, aumenta mi fe. Auméntame la fe, porque a veces se me va y como que, Dios mío, me lleva a cometer errores, me lleva a vivir afanado y turbado, así como Marta. ¿Sí recuerdan? Que Jesús le dice a Marta y a María, le dice, Marta, Marta, cansada y turbada, tienes muchas cosas. ¿Ves? Entonces así a veces nos pasa, ya nos convertimos a veces en marturios. Entonces, vivir según el tiempo de Dios es vivir en fe. Nos llama a confiar en lo que no podemos ver y esperar lo que aún no ha llegado. La fe se fortalece cuando aprendemos a esperar en Dios, sabiendo que su plan se cumplirá, incluso cuando no entendemos todo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es vivir en fe? Significa confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando las circunstancias nos empujan a dudar o apresurarnos. La verdadera fe se prueba y se fortalece en la espera. Amén. En la espera. Entonces, vamos a ver unas aplicaciones para la vida. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Podemos aplicarlo en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida cotidiana? Vivimos en un mundo apresurado. Entonces, el trabajo y las responsabilidades nos llevan a tomar decisiones apresuradas, olvidando que Dios tiene el control. Debemos aprender a descansar y esperar en los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué podemos aplicar en nuestra vida cotidiana? Porque vivimos en un mundo apresurado por el trabajo, las responsabilidades y a veces tomamos decisiones en caliente. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cuando tenemos un bajón o a veces tenemos una discusión o algo, entonces queremos tomar las decisiones a la ligera y esas decisiones nos van a llevar a cometer errores. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Lo que tenemos que esperar es que debemos de aprender a descansar y esperar en los tiempos de Dios. No tomar decisiones a la ligera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Aprender a descansar y esperar en los tiempos de Dios. ¿Qué podemos aplicar en la vida familiar? En la vida familiar podemos aplicar que la prisa afecta nuestras relaciones familiares también. Al igual que Mardoqueo, podemos sentir que nuestros esfuerzos pasan desapercibidos, pero debemos confiar en que Dios honrará nuestra fidelidad en su tiempo. Recuerden que pasaron como 5 años después de que Mardoqueo, recuerde que avisó al rey que había una treta para asesinarlo. Y vemos que Mardoqueo hizo cosas muy buenas. Y pasaron como 5 años y todo se olvidó. Pero ¿qué hizo Mardoqueo? Esperó en Dios. Descansó en su soberanía. Siguió perseverando.
Y en el último vio que vio la bendición, vio como Dios lo honró, ¿ves? Lo hicieron pasar todo con las ropas reales por todo el pueblo, lo honraron. Entonces, aquí vemos que en nuestra vida familiar, la prisa afecta a nuestras relaciones aún familiares. Entonces debemos de confiar en que Dios honrará nuestra fidelidad en su tiempo. Así de que no te canses de hacer el bien. Escucho personas y me dice, pero ¿qué saca uno con hacer el bien? ¿Qué saca uno con ser bueno? Y se escuchó una de las personas, ¿no? ¿Qué saca uno con ser bueno y a uno siempre se la dedican y siempre uno es malo? Y yo, tranquilo, persevere, no se canse de hacer el bien, dice la Biblia, no te canses de hacer el bien. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros, no cansarnos de hacer el bien, seguir haciendo el bien, seguir haciendo lo que Dios nos manda a hacer. ¿Amén? ¿Y qué es lo que podemos aplicar en la iglesia? La comunidad de fe debe evitar apresurarse por lograr resultados inmediatos. A veces yo veo en las iglesias que todo el mundo se estresa, ay, pero ¿por qué no crece? ¿Pero por qué los hermanos no maduran? ¿Por qué esto y por qué lo otro? No se apresure, siga orando, siga descansando en Dios, siga clamando a Dios, no deje de orar, siga perseverando, ¿ok? Entonces, Mardoqueo nos muestra que la fidelidad y la paciencia en la espera son esenciales para madurar como iglesia también. Tenemos que aprender a descansar en Dios, en que los tiempos de Dios, valga la redundancia, son perfectos, que en el tiempo de Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, a su decreto, va a pasar. No va a pasar no va a pasar ni antes ni después, sino en el tiempo que Dios escogió. Entonces, cuando yo empiezo a descansar en esta frase, en el tiempo de Dios, pues mi vida va a cambiar, voy a descansar más en Dios y ya mi vida se va a relajar. No quiere decir que usted no haga nada, de que usted se relaje, esté durmiendo todo el día y que espere que las cosas pasen. No, no estoy diciendo eso, pero sí lo ayudan a hacer las cosas lo ayudan a uno a ser más consciente de que Dios tiene el control y que no va a pasar ni antes ni después, sino en el tiempo de Dios. Usted haga lo que Dios le manda hacer. Siga juicioso, siga orando, siga clamando, siga siendo responsable, siga siendo un buen administrador, siga haciendo las cosas que Dios te demanda a través de su bendita palabra y Dios va a comenzar a glorificarse en su tiempo, en su vida, en su hogar y en su familia. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar ahí apuntes, aportes. Si alguna persona quiere aportar algo al tema, lo puede hacer en este momento. ¿Nadie? Ah, bueno, quiere decir que se entendió muy bien el tema. Gloria a Dios por eso. Carito, coméntanos. Yo aquí hablando con el micrófono silenciado. Bueno, yo quería comentar que, digamos, como tú decías al inicio, que muchas veces se ha vuelto una frase de cajón el tiempo de Dios es perfecto, ¿cierto? Y incluso entre el cristianismo solemos usarla, pero dejando de lado realmente, como tú explicabas, la soberanía de Dios, entendiendo, perdón, sin entender el tiempo de Dios y obviamente sus preceptos, sin realmente tener un entendimiento, digamos, profundo de ese Dios soberano que tiene el control adecuado de nuestra vida. Y que no solo decir el tiempo de Dios es perfecto, de pronto para cuando vienen cosas positivas a nuestra vida, sino realmente incluso en el día que nacemos, el día que morimos, dice el Señor que hay un tiempo para todo, ¿sí? Y que cada uno de nuestros pasos está guiado por Dios y que gloria a Dios es así, porque de otra manera seríamos un desastre total nosotros. Entonces, es gratificante y es descansador saber que incluso mientras estamos durmiendo, Dios tiene el control
Dios cuida de nosotros, Dios está pendiente de sus hijos y aún de su creación, de aquellos que no le han dado ¿qué? Su honra a Dios y que no han visto a Dios a través de su Hijo Jesús. Aún así, en medio de esa gracia común, Dios sostiene su creación. Amén. Así es, Carito, muchas gracias. Sí, qué bueno, qué buena reflexión. ¿Quién más nos quiere aportar algo al tema? ¿Nadie? Mis amados hermanos, la idea es que podamos participar, que estos devocionales sean de edificación para todos y no sea un monólogo, porque si no nos quedamos acá. Dice el pastor David, se durmieron, ¿qué pasó? Bueno, entonces vamos a... Ay, aquí ya nos levantó la manito, por favor. Graciela, mi querida Graciela, dinos. Tienes el micrófono apagado. Ahí está. Hola, buen día, amados hermanos. Otra cosa para reflexionar es que el Señor usa todas aquellas pruebas que son duras para nosotros muchas veces, pero para justamente darnos eso que Él ya tiene preparado para nosotros. Lo digo esto porque desde el mes de julio estoy pasando por un proceso de cáncer y hoy puedo decir, gloria a Dios por esta enfermedad, porque durante este tiempo el Señor está haciendo una obra misericordiosa en mi vida, ¿no? De paciencia, de amor, de fe, de esperanza, de confianza y bueno, tantas cosas que solo Él las puede dar. Y, y ahí está la cuestión, ¿no? Cuando uno ve más allá de lo que nuestra realidad nos muestra, ¿no? Muchas veces ver el problema nos enfoca en la angustia, pero ver en la esperanza y verlo a Él nos da todo. Solamente eso quería decir. Ay, amén, hermanita, gracias por el aporte, tienes toda la razón. Todo eso, lo que uno nos acontece a diario, nos lleva a reflexionar y a entender de que Dios tiene el control y que ese tiempo Dios lo tenemos que usar para entender de que Dios se va a glorificar en nuestra vida aún en esos momentos. Gracias, hermanita. ¿Alguien más quiere aportarnos? No, bueno, entonces vamos a dejar ahí. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar con la oración para finalizar este devocional? ¿Alguien que quiera orar y darle gracias a Dios por este tema, por este devocional? Entonces, ¿quién quiere orar? Ya, Dieguito. Hagámosle, sí, Señor. Señor Jesús, damos gracias en esta linda mañana. Gracias por permitirnos ir diariamente a estos devocionales, a estos estudios, en donde nuestra vida ve la gran necesidad de ti. Indiscutiblemente aquí somos nosotros testigos de un buen Dios, de un Dios que nos ha suplido en medio de diferentes situaciones y que a Él, como acción de gracias de su llamado, de la salvación que nos ha dado, nosotros nos volvemos al Señor con acción de gracias. Gracias, mi buen Dios, por tanto. Sé que a veces llega la prueba, como le decía la hermana, la enfermedad, diferentes situaciones en nuestro diario vivir. A veces nosotros no entendemos eso y entramos en afanes, en desespero. Pero quien desde el comienzo lo creó todo, el universo, tiene control de todas estas circunstancias. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a avanzar, ayúdanos, Señor Jesús, por medio de tu palabra, a encontrar siempre el camino correcto, ese camino que nos lleva a paz, que nos lleva a tranquilidad. Y eres tú, Señor Jesús, nuestro camino, nuestra ayuda y nuestra luz en medio de las diferentes situaciones. Dótanos, Señor Jesús, el día de hoy de esa hermosa sabiduría para ver todo con claridad, de amor, ese discernimiento que es necesario.
de todos los dones que tú sabes que tu pueblo necesita y sobre todo que nuestra mirada siempre esté contemplando tu grandeza y exaltando tu gran nombre. Permítenos, los hermanos acá presentes, que estos devocionales que se han venido llevando en cada mañana sean para edificación de nuestra vida y para transmitir a otros. Coloca hoy una persona a la cual nosotros podamos predicar del evangelio, podamos llenarla de fe, esperanza, descubriendo y enseñando el Dios que todo lo puede hacer. A ti es la gloria, mi Señor Jesús. Te damos muchas gracias, gracias por el hermano, por compartir de su sabiduría, compartir de este devocional. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús. A ti la gloria por siempre. Amén. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dejar ahí, entonces, firmes y adelante, huestes de la fe. Sí, Sí, sin temor 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 alguno. alguno, en fe. Amén. Bendiciones, mis amados. Nos vemos mañana 5:30. Bendiciones. Chao. Amén, amén. Bendiciones para todos. Que Dios los guarde a todos.